las, lo que dijeron los jueces que discreparon, los que escribieron la opinión de disenso en el tema de la Corte, porque hubo una invocación clara a la fundación del país. Eh, Primero, cuando dice la juez Ketanji Brown Jackson, bueno, Elena Kagan and Ketanji Brown Jackson, que escribió su propio disentimiento, pero ellos se unen a la, el disentimiento claro que tuvo la juez Sonia Sotomayor, Orgullo Latino. Es la primera juez latina y que, o podríamos decir, de origen hispano, porque Scalia es de origen italiano y se puede hablar de que el juez conservador Antonin Scalia es una figura muy interesante porque tiene bastante por donde criticar, pero que también es un hombre que sí muchas veces busca mostrar una especie de coherencia intelectual en su visión originalista. Y bueno, la primera juez de origen hispano, a mí cada día me pongo más sospechoso de esta idea que uno se compra llegar a Estados Unidos de construirlo todo en términos de identidad. Ella viene de origen puertorriqueño, viene de origen bastante humilde en el Bronx. Yo creo que no hay que solo hablar de el origen, poder decir en la cultura de dónde viene, pero es muy interesante que dice que el fallo de la Corte eh, permite al presidente convertirse en una especie, y aquí la cito, rey por encima de la ley. Y dice que esto es lo que está ocurriendo cuando eh, se limita el espacio para posibles aplicaciones de la ley o exigencias de rendimiento de cuentas ante la ley de un presidente de los Estados Unidos. Ella, yo creo que en eso está claro. Si algo dice, está en el espíritu, en la filosofía, en el texto, se puede decir, de la Declaración de Independencia, está el tema de que el gobierno y los gobernantes no están por encima de las leyes. Y yo creo que eso es algo a tener en cuenta porque eh, esto es central en la manera que se mide a Estados Unidos. Mira, le quiero agradecer a Selmita que está por aquí. Gracias, Selmita, que viene y nos dice buenas noches y nos saluda. Gusto que estés por aquí. Y yo creo que eso es importante decirlo. Hay una desviación central sobre esa idea de los padres fundadores. La Constitución y la Declaración de Independencia son documentos de su época, pero son documentos que tienen una trascendencia universal. Como mismo dijimos antes, recordemos que la Declaración de Independencia de Estados Unidos, incluso en los años 60, incluso en los años 50, en los años 60, inspira las declaraciones de independencia de muchos países en América Latina, en Asia y África, y de la más notable, donde prácticamente lo que hacen es variar el país y todo, es la declaración de independencia que se hace en Vietnam. Esto, yo no sé, hay alguien ahí que me pregunta que dónde venden estas camisas. Yo creo que no lo voy a hacer mucho swing, pero bueno, parece que está interesado, que le gustan. Yo no sé, chicos, ahí en esta camisa, creo que me la compraron por un día de cumpleaños o me la compró mi esposa. Yo no me acuerdo mucho de eso, pero no sé, yo me imagino que no sea tan difícil encontrar dónde se venden camisas de ese corte. Esto, si me, si quieres, mándame una donación por $50, te la mando. Esto no hay ningún problema, porque no, yo vivo bastante modestamente y no vivo obsesionado con el tema de la ropa, ni mucho menos. Así que ya tú sabes. Entonces yo creo que es interesante ver eso, cómo, eh, porque hay que decirlo así, es la institución del sistema. Se suponía que la Corte, más allá de los intereses partidistas, hoy
cerrar las filas en la defensa del sistema político del cual la Corte emerge. Y yo creo que no solo ha fallado, no solo están fallando el Congreso, no solo está fallando la presidencia, aquí hay que decirlo que el juicio, la opinión de disenso de la jueza Sotomayor, cuando dice que está en peligro nuestra democracia, yo creo que es un aldabonazo, un llamado de conciencia, porque están fallando ya las instituciones. Y si falla la Corte, donde se suponía que hay un lenguaje, un, una mecánica en la cual prácticamente, hasta incluso en el caso de la decisión del año 2000, en el cual le dieron la presidencia, la Corte le dio la presidencia a George W. Bush, establecieron, por ejemplo, la salvedad, que no era un caso que crearía precedente. En este caso, lo que sí estamos viendo es que están abriendo el banderín. Bueno, lo abrieron en el debate también, por cierto. Esto es importante decirlo. Cuando pusieron aquello de que no iban a chequear los hechos, que no iban a haber fact-checking, que no iban a chequear los planteamientos de los que debatían, eso era como ponerle ahí la bandera a Trump, a decirle, ven aquí y despáchate, porque esa es la característica más grande que se puede ver. Y yo creo que es interesante que esto haya ocurrido. No por gusto, el propio presidente Trump celebró como una victoria política lo que había, como es, las declaraciones de la Corte. Muy interesante la declaración de la jueza Sotomayor cuando dice, no es irónico, con signo de interrogación, ahora el hombre a cargo de ejecutar, porque la Constitución dice que el presidente tiene un deber, en el subartículo 2 dice que él tiene el deber de faithfully execute, eh, de ejercer lealmente las leyes de los Estados Unidos, y ella dice, es irónico, ¿eh? El hombre a cargo de implementar las leyes, de aplicarlas, se puede dar el lujo ahora de romperlas. Y eso, yo creo que es interesante. La división, el hecho de que esto sea tan polarizado y el nivel de política que se ha metido aquí, se expresa también en las propias declaraciones del juez jefe, que creyó, parece que él iba a imponer una disciplina al resto de los jueces, particularmente a los jueces liberales, a la juez Ketanji Jackson, a Sonia Sotomayor y a esa otra gran. A mí me parece que yo había visto declaraciones, proyecciones de la jueza Elena Kagan, que por ejemplo a mí me parece que me gustaría ver cuando ella dé una conferencia. Hay algunos jueces que yo he seguido con interés porque hablan bastante, porque eran profesores, después fueron allí. Yo creo que esos jueces que son profesores son muy buenos al escribir opiniones y al hablar. Y yo sigo, por ejemplo, mucho al ex juez Stephen Breyer, y es muy interesante. La jueza Sotomayor viene más del banco de los jueces. Ha habido jueces que han sido, por ejemplo, líderes políticos, como fue Earl Warren, que fue gobernador de California. Y yo creo que a veces se gana con un juez con esa experiencia, pero es muy curioso que parece que para intimidarlos o porque ellos no estuvieron dispuestos a pactar y a decir, bueno, si ustedes están destruyendo la institución de la Corte, ¿por qué tenemos que ser nosotros los que seamos cómplices de lo que ustedes están haciendo? Y el juez John Robert es muy interesante que acusó a las tres jueces liberales de dedicarse a meter miedo en la opinión que él escribió para la mayoría. Él dijo que no era cierto eso de que los presidentes estarían ahora sobre la ley, pero que, según él dice, en la opinión esa por la mayoría, los presidentes deben contar
ser entitled, es como él usa la palabra, o must be entitled, que quiere decir tener el título a una inmunidad, a la presunción de inmunidad para que puedan poder ejercer los importantes poderes de la presidencia y así evitar un ciclo vicioso de eh, persecuciones políticamente motivadas. A mí me parece eso tan falto de contenido, tanta preocupación por que alguien que haya violado la ley no sea perseguido por motivaciones políticas cuando eso no ha pasado nunca. Y lo que sí hemos visto es numerosos casos en los cuales los presidentes han hecho cosas que bordean en lo ilegal y que no se les ha perseguido hasta que hubo una cosa de tanta trascendencia como fue la oposición a la alternancia pacífica y a la transición pacífica del poder en los Estados Unidos. Eso no pasaba desde que se proclamó la República Federal como el modelo, la institucionalidad de los Estados Unidos. Incluso, y no es que no se hubiesen pasado por momentos, es evidente que Nixon violó la ley y hasta en ese caso se le pasó la mano, pero, y otros casos que han pasado, yo creo que es evidente. Eh, por ejemplo, Obama dio la orden de un asesinato selectivo contra un ciudadano norteamericano, Anwar al-Awlaki, que habían elementos bien fuertes que se trataba de una persona que había violado las leyes en Estados Unidos y era un líder del terrorismo. Pero de ahí en adelante hay que decir que eso son cosas que además todo el mundo entiende que presentado ante un jurado, esas personas pueden argumentar que se trata de una excepción. Ahora, en este caso, estamos hablando de que ya se crea como regla que la presunción es de inocencia, de impunidad, no ni siquiera de inocencia, la presunción es de impunidad frente a la posibilidad real o el principio de que nadie está por encima de la ley. A mí me parece que, aunque se ha criticado la opinión de la jueza Sotomayor, yo creo que posiblemente yo soy de los que cree que quizás, por ejemplo, alguien como Elena Kagan, yo he visto la proyección que ella ha tenido, quizás a mí me hubiera gustado ver lo que ella dijera personalmente, pero quién sabe por qué motivo no lo escribió, pero yo creo que la opinión dice muchas cosas que son ciertas y que hay tomarla en cuenta. Dice la jueza Sotomayor, que yo creo que es importante en su opinión, y aquí la cito, que aunque se deja abierta la posibilidad de rendición de cuentas ante la ley por actos privados, la decisión dice que priva a la posibilidad de ese acto, o sea, de la prosecution, de, de la, ¿cómo es? La acusación legal, ella dice que la priva de los dientes. Es la palabra que ella dice. Deprives prosecution of any teeth. Que quiere, le quita los dientes. Porque esto excluye toda evidencia relativa a actos que están pensados como oficiales, de la cual el presidente sería inmune. Ella dice, y es una de sus conclusiones, que el proyecto de la mayoría tendrá consecuencias desastrosas. Fíjense, esto hay que decirlo en un 4 de julio, y lo digo con el orgullo de latino, hispano, de que ella sea la que haya escrito esto, que dice: el proyecto de la mayoría tendrá
consecuencias desastrosas para la presidencia y para nuestra democracia. Y dice, con miedo, o fear es la palabra que ella usa, con miedo por nuestra democracia, yo discrepo. Yo creo que ahí es donde está el espíritu de, del 4 de julio. Eh, sabemos, mira, lo que ha pasado ya lo sabemos. Según el propio Trump, él no ha cometido nada malo. Fíjense, aquí no hay arrepentimiento, que usted diga, bueno, este hombre viene y ha dicho, eh, los, haber lanzado a toda esa turba contra el Capitolio, por cierto, en la que hay un importantes cubanoamericanos, entre ellos uno que ha sido condenado ya, Enrique Tarrió, por uno de los grupos que alentó el asalto al Capitolio y que lo tenían planeado, porque esto aquí se ha salido como se hizo con alevosía. Y sin embargo, el presidente que alentó todo este ataque, que estuvo impasible o totalmente inmotivado ante las imágenes que todos vimos, que se refirió hasta a su propio vicepresidente como un traidor. Siempre recuerdo la frase esta que ahora dijo Larry Summers en la reciente conferencia que dio en el Aspen Institute, que este es el presidente donde más personas que han trabajado con él han dicho que no quieren trabajar con él más y llaman a la nación a votar contra él. Si estamos hablando de generales, veteranos de 3, 4 estrellas, gente que hasta el propio Trump alabó y se han referido a ellos, a esto como que es un peligro para la República. Esto hay que recordarlo el 4 de julio y que nunca ha habido un presidente que tanta gente que trabajó para él hable de él como un peligro para el país. Vaya, es inconcebible que después del debate y de que es cierto que su performance, su desempeño fue más, ¿cómo decirte?, telegénico, viajó más, el verdaderamente decepcionante desempeño del presidente Biden, pero que no se hable de todo lo que eso significa, ¿no? Las mentiras que él sopló ahí, 30 mentiras creo que le han contado por los diferentes canales, que eso era, creo que era una hora y media de debate, más o menos como cada minuto y medio estaba a ver, cada minuto y medio, cada 2 minutos, bueno, porque es que él también, vamos a dividir el tiempo a la mitad, minuto y medio, 45 minutos para Trump, 45 minutos para Biden. Estamos hablando que la tasa sería de o la proporción sería de una mentira cada minuto y medio. Y entonces, una persona con esas perspectivas es el que aparece como el que se va a hacer cargo de la República si gana las elecciones de noviembre. Así que ustedes saben por dónde van estas cosas. Yo creo que fue muy interesante que en las vísperas del 4 de julio, al final, porque ellos también se demoraron intencionalmente para sacar su veredicto, la Corte haya hecho una cosa como esta. Fue muy interesante, señores, que hasta la manera, cuando se ven los relatos sobre la lectura de las posiciones de las diferentes posiciones en la corte, la falta de civilidad, estaba hablando la jueza Sotomayor con la seriedad que implica estas cuestiones. Y señores, hay que decirlo así, el juez Alito, en lugar de estar atendiendo, prestando atención, lo que se dedicaba era a estar moviendo papeles, hasta haciendo ruido ahí, moviendo papeles, como si estuviera leyendo otra cosa, sin prestar la atención
a la opinión de la jueza Sotomayor. Yo creo que la opinión de la jueza Sotomayor hay que leerla con gran interés, que de verdad tenga una motivación por la República en Estados Unidos, y que es un buen norteamericano en la inspiración del 4 de julio, como la jueza Sotomayor puso en evidencia la historia que va en la visión sobre la presidencia desde los padres fundadores hasta Watergate. Piénsese lo que hubiese pasado si en la época de Watergate Nixon hubiese tenido una, una inmunidad parcial a partir de esta idea de que ni siquiera evidencias podrían ser, porque obviamente, pienso yo, las cintas recolectadas en la Casa Blanca son fundamentalmente parte de un acto oficial. Y eso fue una evidencia importantísima a la hora de que el presidente pudiese ser juzgado. Eh, 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 dijo ella dijo que es muy interesante que toda la explicación de la mayoría es sobre lo que puede pasar en el futuro, donde después que un presidente haya salido de la Casa Blanca, lo van a juzgar y lo van a juzgar injustamente. Y ella dice, es muy curioso que para todo lo demás, para el aborto, para las armas, para todo eso, la historia es la guía. Pero en esta discusión, la mayoría se baja con que es el futuro. Es muy interesante cuando ella dice esa frase que dice, interesante, la historia importa, ¿no? Que es, y dice, entonces hace una pausa y dice, except here, con la excepción de lo que pasó aquí. Y eh, yo creo que eso también es importantísimo, porque deja con todos los efectos que se le pueda señalar, a mí me parece que es un juicio, una posición bastante profunda, eh, pero ella da en el clavo cuando dice que toda esta ilógica de un ciclo de lucha faccional a partir de presidentes juzgando a sus antecesores, esto es un argumento hecho de un aire muy fino, sin mucha evidencia. Y señala con toda razón que a los presidentes no les ha faltado, incluso en el caso de Watergate, eh, esto primero, el resguardo de cierta colegialidad y civilidad de de sus sucesores, incluyendo el perdón que tuvo Nixon, que fue muy, muy criticado. Y lo otro es que nunca le ha faltado suficiente consejo legal, esto en el cual son casos criminales donde para declarar culpable a un presidente, la barra, la cuestión ha estado, el umbral ha estado bastante alto. Entonces yo creo que esta es una dinámica que hay que tener en cuenta. Yo le agradezco a los que han estado aquí con nosotros. Quisimos no solo hablar del pasado, sino hablar de lo que está pasando ahora. Y bueno, ojalá que no nos ha entrado ninguna donación, lamentablemente. Seguimos ahí. Nosotros estamos haciendo un interés de tratar de salir más a menudo, pero vemos que sí está creciendo el número de suscriptores. Le pedimos al que no se haya suscrito que se suscriba. Le pedimos al que no haya compartido el programa que lo comparta. Le pedimos a todo el que le guste o que considere que lo que estamos discutiendo aquí vale la pena cubrirlo, que también se suscriba, que si puede se haga miembro, que si puede nos haga una super etiqueta. Si usted ve el programa en diferido, también le agradecería si nos hace alguna donación. Ahí está el correo en Cele
y también, bueno, si no, nos puede hacer una donación por Thanks y así contribuye a nuestro programa. Me queda despedirme y bueno, que tengan un gran 4 de julio, lo que queda del día, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.